Felipe, ¿cómo estás? Raúl, muy buenas noches, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Qué gusto Bien, que estés súper. con nosotros. Muchas gracias, como siempre es realmente un gusto estar para toda la gente y más para la gente de nosotros, Latinoamérica, con todo lo que vivimos día a día. Nuestras zonas son de gente muy inteligente y procesos que a veces no nos dejan crecer como una continente que de verdad tiene todas las maravillas del mundo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo Así creo que es. esto es cosas buenas e interesantes para seguir creciendo. Ahí poco a poco, poniendo nuestro grano de arena, Felipe. Lo sé, tú pones un grano muy grande de arena, trayendo toda la posibilidad de educación y tecnología nueva y poderla utilizar acá, ¿no? O sea, que no sea simplemente el punto de utilizarla, sino poderla estudiar, investigar y aportar un poco más en todo esto. Pues te deseo mucho éxito, como siempre, en tu conferencia. Muchas gracias, Raúl. Vamos a dar Aquí estamos. perfecto, voy a dar unos minuticos más para que llegue un poquito más de gente y ya comenzamos. Ahí Bueno, yo creo que por respeto a los que ya han llegado y que son puntuales y que toca poner el proceso adecuado para que todos tengamos claridad, pues vamos a dar comienzo a la conferencia del día de hoy. Les agradezco a todos los médicos que han llegado a tiempo para poder asistir a esta conferencia donde esperamos que las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos sobre el manejo de mecanotransducción nos lleven un poco a desarrollar realmente el camino del futuro que ya está acá. Realmente vengo trabajando con mecanotransducción hace más de 14 15 años. Es maravilloso el poder hoy día poder pues colocar cada día más la posibilidad de llegar al conocimiento de todo esto. Les agradezco muchísimo a la invitación a Naturpharma. Siempre, hombre, pues siempre hemos estado unidos y siempre ha sido un apoyo, no solo por los procesos que nos traen desde Guna, Italia, sino por todo lo demás, realmente con los colegas, un buen manejo. Hoy vamos a trabajar la mecanotransducción como un nuevo manejo en la patología inflamatoria y degenerativa. Vamos a hablar de tres cosas principales: la mecanotransducción, las bases biológicas de ella, el tropocolágeno, qué es y cómo funciona, y lógicamente los medical devices, que son básicos en lo que vamos a hablar hoy, que es la forma de utilización de ellos, que ustedes ya los tienen hace algún tiempo en algunos de sus países, y que bueno, vamos a darle posibilidad al trabajo de lo que tenemos. Vamos a compartir aquí la presentación. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, vuelvo y digo, por estar con nosotros, por esta invitación en Nature Pharma para hablar de este tema tan interesante. Esperemos que podamos organizar un poco más
una consecución de conferencias, porque a veces en la primera conferencia quedan algunas falencias que con mucho gusto, con una lista de preguntas, podemos irlas respondiendo poco a poco, no solo al final de la conferencia, sino durante el tiempo en sus mails. Yo dejaré mi mail a lo último para que ustedes puedan preguntarme. Pues yo soy, ya me conocen la mayoría, yo soy el director científico y de investigación de la Perizo Academy, una academia suiza de investigación y desarrollo en nuevas tecnologías, desde todos los puntos de regeneración, células madre, terapia génica y otras tecnologías de evaluación y desarrollo genético, junto con los pruebas de mecanotransducción y equipos de regeneración y terapia diamagnética y ondas de choque. Tenemos aquí en Latinoamérica básicamente tres procesos donde tenemos el CERE Investigation Institute, que se une a la Perizo Academy, donde soy el director para investigación y desarrollo de tecnologías y desarrollamos con equipos europeos y la sociedad y la comunidad europea de investigación todos los procesos que tienen un costo más interesante aquí en Colombia. Cell Regeneration, que es una entidad donde trabajamos las nuevas tecnologías de terapia celular y regeneración. Medical Rhapsody, que es una entidad donde damos la posibilidad de educación y entrenamiento en nuevas tecnologías. Entonces, mecanotransducción. Esta mecanotransducción viene trabajándose desde hace muchos años, se viene descubriendo. Les voy a comentar un poco la historia de cómo llega la mecanotransducción para hoy hablar de patologías inflamatorias y degenerativas. Evidentemente, Guna con los medical device entra en los últimos años a trabajar con esto, pero venimos trabajando hace un tiempo en Guna y en otras áreas en mecanotransducción. ¿Cómo nace el conocimiento de la mecanotransducción? Básicamente en el desarrollo de las tecnologías mecánicas como las ondas de choque, donde pasamos de trabajar en litotripsia y encontrar cómo en los tratamientos que se hacían para litotripsia habían unos desarrollos y unas regeneraciones óseas y de tejidos periféricos o laterales a las zonas donde estábamos haciendo las ondas de choque para toda la parte de litotripsia. Esto viene evolucionando. Me acuerdo que en el 2004, cuando se hizo el segundo curso de ondas de choque en Latinoamérica, todavía las máquinas eran gigantes, se tenían que hacer en salas de cirugía, era muy doloroso y básicamente teníamos unas ondas focalizadas con un proceso electromecánico, electrohidráulico muy interesante. Esto fue avanzando y hoy tenemos después de muchos años. En Latinoamérica celebramos en el 2020 20 años de ondas de choque y mecanotransducción en Latinoamérica y más de 30 años a nivel mundial, donde se desarrollan todos los conceptos de investigación y desarrollo en mecanotransducción y hoy van a un nuevo proceso, no solo con nuevas tecnologías, que ya no son solo las ondas de choque, sino el colágeno, las estimulaciones de los medical devices y otros procesos que nos llevan a manejar las patologías inflamatorias y degenerativas dentro de lo que desarrollamos. Entonces, pasemos directamente a lo que buscamos. Tenemos un centro de investigación en Bolonia, que es el Centro de Terapias Avanzadas y Regeneración Tisular, donde desarrollamos todas las investigaciones básicas de los cambios epigenéticos, genéticos y moleculares que ocasionamos en las moléculas o en las células frente a los estímulos tradicionales que tenemos como nanofarmacología y otros productos que nos ayudan a desarrollar este proceso de evaluación. ¿Qué vamos a ver hoy? Queremos retomar un poquito el dolor para entender y recordar cómo los receptores periféricos, mu, que tenemos básicamente en la membrana, son quienes reciben estos procesos iniciales de sensación de dolor, cómo esto se relaciona con la mecanotransducción, lógicamente los medicamentos, que son los medical device, y cómo se utilizan y lo que se están haciendo en investigación para el desarrollo y el encuentro de lo que tenemos. Hay que recordar que el dolor es una sensación subjetiva, polimorfa y multidimensional, difícil de cuantificar, difícil de entender en el paciente. Muchas veces nos toca creer en lo que dice el paciente, así no tenga una patología clara, y en otras ocasiones, pues definitivamente tenemos que encontrar otros manejos de evaluación, porque muchas veces tenemos dolores que son más psicógenos que físicos y que lógicamente son difíciles. Lo primero es que tenemos esta escala análoga al dolor, donde pues básicamente le preguntamos al paciente en números en cuanto está el dolor y cómo ha mejorado, y básicamente es como se han hecho la mayoría de estudios de investigación en terapias de mecanotransducción. ¿Qué pasa?
Esta sensación subjetiva es una mezcla de la percepción y la estructura psicológica del sujeto. Es diferente hablar con alguien del ejército que tiene una fractura a con una niña de 7 años. La lesión es exactamente igual, pero la estructura psicológica del sujeto es totalmente diferente, por lo cual seguramente el soldado no va a llegar llorando a salas de cirugía por la fractura, mientras que la niña va a llegar por todos los procesos que tiene en su ambiente y su edad, que está dando una sensación totalmente diferente. Esta sensación de dolor tiene unos factores psicológicos, unos factores situacionales y unos factores emocionales desde el momento del daño del tejido o el estímulo de dolor hasta la sensación de dolor. Los factores psicológicos son el sexo, la edad, el nivel cognitivo, los dolores previos, el aprendizaje familiar y el proceso cultural. Lo hemos vivido mucho en Latinoamérica, donde si eres hombrecito no puedes llorar y así nos duela, tenemos que aguantarnos porque es un proceso cultural en donde el factor psicológico hace que la sensación de dolor sea diferente. Un factor situacional con un proceso de expectativa que frente al dolor, un control de este dolor que tan fácil se da y una relevancia frente a cómo se adapta y hace el manejo. Y unos factores emocionales, ira, angustia y frustración, donde realmente estamos tratando de valorar cómo respondemos al dolor. Esto es básico en nuestros aprendizajes y en lo que tenemos que desarrollar. La nocicepción comprende dos etapas y hay que entender que donde vamos a trabajar hoy es en el proceso periférico. Hay una transducción del estímulo nocivo por las terminaciones nerviosas periféricas, ahí es donde vamos a trabajar hoy día básicamente, y la transmisión de esas señales hacia el sistema nervioso central, que ya es básicamente por una vía sensitiva aferente que llega a la corteza y nos da a entender o explicar el proceso de dolor, de dónde viene y qué tenemos que hacer para él. Hay diferentes tipos de dolor, el dolor manejado por tiempos, por zonas, si es experimental o es clínico. Vemos cómo los agudos se acompañan de reacciones somatovegetativas y de ansiedad, mientras que los crónicos se acompañan de tendencias depresivas, irritabilidad, trastorno del sueño, del apetito y de la libido dentro de lo que estamos manejando con el paciente. Los dolores son clasificados de acuerdo a su origen también, somáticos, viscerales o neurógenos. Casi todos los dolores crónicos terminan teniendo un proceso mixto, somático neurógeno o visceral neurógeno, donde pues es más difícil de controlar y de adaptar dentro de esto. El somático se divide a su vez en dos formas, el dolor superficial, cuando el estímulo se localiza a nivel de la piel, y el dolor profundo, en el cual se produce a nivel muscular, óseo, el tejido conjuntivo. Es importante recordar que aquí es donde vamos a trabajar mucho con la mecanotransducción. En el dolor somático, sea superficial o profundo, es vital para poder desarrollar o trabajar este proceso de mecanotransducción. El dolor superficial, a su vez, se compone de dos partes. Un primer dolor superficial que es directamente de reacción de huida, es muy rápido, se identifica, no es identificable en el momento. Cuando ustedes se cortan, uno no se corta, uno no dice, me corté, voy a quitar el dedo porque me voy a seguir cortando, sino primero retiro mi mano, es un proceso autónomo del cuerpo y después llega el proceso de un dolor secundario superficial, en donde la situación es ya entender dónde fue el dolor. Es más difícil de localizar, ya estoy buscando dónde fue la cortada, el pinchazo exactamente, desaparece más lentamente. Este es un dolor profundo que se da o se puede comparar con el dolor de la cefalea y es pues, de los dolores más comunes que afecta al ser humano, ¿no? Es diferente el dolor visceral, es totalmente contrapuesto. Es un dolor de carácter sordo que puede tener reacciones de tipo vegetativo. Es un dolor profundo que puede estar también frente a dilatación o espasmos musculares o de algunos tejidos. Pueden ser producidos por hemorragias o procesos inflamatorios. Es un dolor de carácter duradero en algunos casos, como los dolores estomacales, o periódico, como en los cólicos. Hay dolores que se representan mucho como el dolor lumbar visceral, que es totalmente diferente al tradicional muscular y que puede ser provocado por una úlcera duodenal o una endometriosis. Entonces es importante las características del dolor que vamos a manejar en estos pacientes para no tener siempre el mismo manejo, porque es un dolor lumbar, démosle M de lumbar, porque es lumbar. Tenemos que entender hacia dónde está, qué profundidad, cómo se da, qué tipo de dolor y cómo se controla para saber cuál es el medicamento que habríamos de utilizar. Y evidentemente el dolor neurógeno, que junto al dolor somático y el visceral se puede presentar finalmente este dolor, es cuando hay un estímulo o un daño a las fibras nerviosas, estas son dañadas o interrumpidas, y el dolor es de carácter agudo, es muy clásico verlo en la neuralgia del trigémino o el dolor del miembro fantasma,
es básicamente difícil de manejar, es muy alto porque está en constante envío del proceso de dolor, por lo cual la zona periférica está recibiendo constantemente información para poderlo hacer la transducción de señales hacia la corteza. Ya les había dicho que se puede diferenciar en agudo o crónico. En agudo puede tolerarse inclusive con medicamentos, como los tratamientos odontológicos, pero normalmente el crónico ya viene a ser un poco más complejo, es difícil de tolerar, afecta muchísimo la calidad de vida y se vuelve un proceso difícil, inclusive muy manejable por el médico a nivel del proceso psicológico. Pero definitivamente, pues este es el dolor más complejo de manejar, donde tenemos que ser muy analíticos en el proceso que estamos haciendo. Les voy a contar una historia de una paciente con una artritis reumatoidea juvenil, 14 años, 14, 15 años, en el momento que la empezamos a ver, ella cuando venía con sus papás presentaba muchos dolores, supuestamente había sido diagnosticada con una artritis reumatoidea seronegativa, pero los dolores eran muy fuertes, tenía medicamentos, cuando venía con sus papás no se podía mover, pero cuando venía con el novio, ella podía movilizarse fácilmente, no tenía casi dolor, entonces empezamos a ver algo extraño. En una de las ocasiones, ella refiere que su dolor se daba más en la tarde, que amanecía muy bien, que no tenía características periféricas o mixtas y lógicamente pues no daba para hacer una artritis reumatoidea, por lo cual en ese momento le dije cuál era la idea de tener el dolor y ella a la siguiente consulta, a los 8 días, refiere exactamente la descripción de dolor que yo le había dicho, por lo cual le digo a la mamá que es posible que haya un proceso de dolor psicógeno y que hiciéramos una prueba diciéndole que los dolores de tipo artrósico reumático pues tenían otras características mucho más específicas que no eran reales. Entonces, le hablamos de dolores que iban de rodilla, que volvían y venían de los pies, que se levantaban y que podían caminar perfectamente, pero a las 12 del día no podían, bueno, armamos una película y para la siguiente vez efectivamente la niña armó la misma película diciendo que esos eran los dolores que presentaban, entonces pudimos encontrar que era un dolor más psicógeno dentro del proceso, pero es muy difícil de manejar definitivamente. Normalmente se da por una afección psicológica o puede manifestarse en un proceso de conflictos de maneras referidas de los dolores y puede ser de verdad muy complicado de manejar en este punto donde estamos desarrollando el proceso físico y mental unidos y donde tenemos que darle al paciente el entendimiento de lo que le vamos a manejar. Es importante que siempre le hablemos al paciente qué es lo que vamos a tener. Evidentemente, tenemos que recordar que esto también maneja unas tiaras cerebrales. Estas tiaras cerebrales en sensibilidad y en dolor son totalmente diferentes a cómo se maneja anatómicamente el cuerpo. Vemos la imagen que está aquí, donde los labios, la región genital, las palmas y las plantas tienen una mayor cantidad de receptores por centímetro cuadrado y esto hace que tengamos mayor sensibilidad y diferenciación en el cuerpo y tengamos también más recepción de temperatura, vibración y dolor. Entonces, hay que tener en cuenta esto para cuando tengamos lesiones de la corteza o estemos presentando lesiones periféricas y cómo manejarlas directamente. Hay unos mecanismos periféricos específicos en los cuales entra mucho la mecanotransducción y es la sensibilidad puntual de la piel. Al examen, básicamente estos estímulos son localizados, permiten ver que no se irradien a otras zonas, es muy bajo en algunos puntos y muy elevado en otros, que es parecido a lo que ustedes encuentran en la fibromialgia. Se puede establecer también puntos específicos de tacto, frío, calor y dolor, que son diferentes totalmente. Para cada tipo de sensación se han dibujado los mapas que ustedes acabaron de ver anteriormente y que sufren fluctuaciones con el tiempo y el estado de la piel. Por eso en la esclerodermia morfea parte de las alteraciones se dan en la recepción de sensibilidad. No se pierde, sino se modifica la sensibilidad y vemos alteraciones específicas en estos pacientes. Las intervenciones terapéuticas van directamente a entrar en un nivel periférico, a hacer un control de desencadenamiento neuronal responsable de la transmisión de la información a los centros. Claro, hay bloqueos centrales con derivados opiáceos y otros medicamentos que ya trabajan a nivel central y periférico, pero no estamos mejorando la zona de dolor que estamos teniendo. Tradicionalmente estas zonas periféricas son un poco más de medicamentos que bloqueen la transducción o la transmisión de estas señales. En esta categoría de receptores, que pueden ser estimulados solo por estímulos intensos de origen diverso, y que cuando hay lesiones medulares confunden porque lógicamente a una misma asa medular pues van dos comunicaciones y por eso estos estímulos intensos se codifican como si fueran con un estímulo leve. La primera estímulo intenso es una lesión tisular que se puede originar por punción, presión, rotura o quemadura.
tradicionalmente viene una consecuente inflamación tisular que puede ser después de la lesión tisular o puede ser primaria cuando es provocada por agentes químicos exógenos o endógenos. Y por último, una isquemia secundaria en reducción al débito sanguíneo. Estas tres puntos, especialmente la primera y la tercera, son las que nos dan la explicación de la fibromialgia en los puntos específicos donde hacemos necrosis de las fibras musculares del centro de esos complejos musculares. A pesar de la diversidad, pues se han podido tener unos criterios. Hay un umbral de estímulos elevados, eso miramos si tenemos un bajo o un alto umbral, una pequeña superficie del campo receptor. Sabemos que en ese mapa que yo les mostré, donde la zona labial, genital, palmas y plantas tienen menor cantidad de superficie del campo receptor. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes han visto seguramente estos faquires que se acuestan sobre camas llenas de puntillas y que ese es su mayor espectáculo. Si nosotros supiéramos poner todo el cuerpo en una posición adecuada y nos sentaran sobre una cama de puntillas en la espalda, en el glúteo y sobre el dorso de nuestras piernas, no sentiríamos una cama de puntillas, sino una tabla. La situación es que nuestros receptores en esas zonas están a un espacio entre 2.5 y 5 centímetros, por lo cual cualquier otro estímulo que esté antes de los 2.5 lo vamos a sentir cerebralmente como una sola estímulo. Entonces eso es lo que pasa. Realmente estas puntillas están a una distancia entre 2.3 y 2.2 y eso hace que no tengamos una diferenciación. Claro, si solo colocamos un dedo sobre la puntilla es diferente porque estamos haciendo una sola superficie de campo receptor. Totalmente diferente a las plantas o los labios donde podemos captar en 0.02 milímetros la diferencia de un campo receptor. La descarga de tipo tónico, que es muy característica del músculo, es poco adaptable, persistente después de la parada del estímulo. Lo vemos en esos típicos casos donde el músculo se contrae, yo estoy agachándome y siento el jalonazo, no empiezo a moverme, puede que ya me haya pasado, pero siento que persiste la descarga después de haberlo hecho. E inervación de fibras pequeño diámetro alfa, a delta y C, donde pues tenemos que tener una claridad de que estas son las fibras que tenemos que empezar a controlar, sobre todo en los procesos periféricos de mecanotransducción. Evidentemente, el área inflamada no solo hace una degranulación de las plaquetas, que está dada por el compromiso de la lesión con el calcio y el cloro que se encuentra en la zona y hace la degranulación de factores de crecimiento, del óxido nítrico, la estimulación y evidentemente las llegadas y la salida de factores que nos ayuda a manejar, pero importante, estas terminales nerviosas que vemos en una zona que nos van a dar la recepción de estos procesos inflamatorios de daño sobre el tejido. Tener en cuenta de los manejos tradicionales, las sustancias que nos ayudan a controlar el proceso de dolor, que son las quininas, como un grupo de sustancias que también actúan como mediador de la inflamación, las bradiquininas que se pueden estimular con una inyección local específica y que hacen descarga sobre la fibra C, y las prostaglandinas, que la E1 y la E2 son importantísimas en esas hiperalgesias virales que hoy encontramos también en el COVID y que salen muchísimo haciendo que haya una sensación de hiperalgesia, y este efecto pues normalmente es controlado por un ácido acetilsalicílico, una indometacina, unos corticoides o unos inhibidores de las prostaglandinas, como los AINES. ¿Qué pasa? Llega una lesión, esto hace que haya una respuesta de adenosina y un aumento del potasio sobre la zona, estimula los receptores, estos mismos receptores secretan sustancia P que se vuelve un círculo vicioso mostrando aumento del dolor y llevándolo a una sensación de cronificación sobre el dolor. Y esto es parte de los receptores que vamos a ver que como las integrinas en la matriz extracelular que están en ese colágeno y en esos proteoglicanos y glucosaminoglicanos son los que desarrollan estos procesos de respuesta frente a las recepciones periféricas. Hay tratamientos de magnetoterapia que logran tratar de modular los procesos inflamatorios crónicos que se dan allí, que lógicamente son demorados y que a veces no logran realmente manejar estos adecuados. Hoy ya tenemos procesos de diamagnetoterapia, básicamente lo que hace un resonador magnético, pero para control del manejo inflamatorio del dolor. Y a nivel periférico también se ha manejado con nutrientes, algunos nutrientes que inhiben o controlan la salida de citoquinas o interleuquinas, prostaglandinas y leucotrienos para que no haya un proceso inflamatorio activo.
que interviene en la reparación del daño de la zona que se ha inflamado, que ha sido lesionada, y lógicamente un apoyo antioxidante para que esta recuperación sea mucho más rápida. Evidentemente hay medicamentos complementarios que a través del complejo de la reacción bystander llegan a manejar y a controlar la reacción de los procesos En la primera, en la segunda fila, la que levanta en medio Les la voy a pierna. agradecer, por favor, para que pongan en silencio La sus de la segunda fila. computadores, por favor, para que todos los demás puedan estar atentos a la conferencia. Y si no, creo que yo los puedo poner en silencio. Muchas gracias. Ok. Entonces, básicamente esta reacción bystander, que va por organotropismo, histotropismo y quimiotaxis, que es el punto más importante y que aquí nos toca entender que la mecanotransducción se maneja con quimiotaxis más que con organotropismo. Sí se maneja con histotropismo porque estamos hablando de moléculas de colágeno que van a ir sobre la zona para hacer un recambio dentro del proceso que estamos manejando. Ahora, ustedes han manejado medicamentos GUNA, los que no, pues entramos a este nuevo concepto donde ya sabemos que no solo estamos manejando los procesos de reacción bystander que manejamos en los procesos homeopáticos con minerales, plantas, animales y derivados animales, o antiomotóxicos donde manejamos nosodes, catalizadores enzimáticos y organoterapéuticos, sino que ya manejamos conceptos de modulación del proceso biológico molecular, donde utilizamos neuropéptidos, citoquinas, hormonas y factores de crecimiento. Vamos a verlos un poco más adelante. Lo importante dentro de la adaptación de colocar los medical devices o cualquier proceso de mecanotransducción para que hagan un encaminamiento, para que puedan encaminar el proceso de recuperación y regeneración hacia el camino que debemos y no hagan una alteración donde podamos tener una corrección de una cicatriz anormal, hipertrófica o hipotrófica, sino llevarla a la corrección perfecta, que es lo que busca la mecanotransducción y la regeneración. Evidentemente, cuando hablamos de medicina de regulación fisiológica, hay que recordar que tenemos aspectos de biología molecular, todo el concepto de psiconeuroendocrinología, ya lo hablamos en dolor, estamos hablando de dolores psicógenos, dolores fisiológicos que nos llevan a dolores superficiales, profundos, somáticos o viscerales, y lógicamente los controles de medicina nutricional, que eso es importante hoy entenderlo con los medical devices, que vamos a tener unos componentes que nos van a ayudar a guiar a ese tropocolágeno hacia la zona que necesitamos manejar, conceptos homeopáticos antihomiotóxicos, para poder producir estos productos en nanofarmacología o nanogramos, picogramos y femtogramos. Evidentemente, recordar que la interrelación psiconeuroendocrino-inmunológica por medio de los neuropéptidos, las hormonas y las interleuquinas, pues nos lleva a que tengamos una regulación de los procesos moleculares de inflamatorios o regulatorios del dolor. Y que cuando estas expresiones de interleuquinas, neuropéptidos y hormonas cambian, pues seguramente estamos mostrando una enfermedad crónica que puede conllevar a dolor y que puede llevar a un dolor mixto, como ya habíamos visto, que es un dolor somático y un dolor neurógeno que se vuelve más complejo de manejar. Entonces, siempre recordar que los neuropéptidos nos dan una regulación en los dolores neuropáticos, ya vamos a mirar en cuáles, las hormonas que nos ayudan a la respuesta periférica del dolor y las interleuquinas, que nos ayudan a un proceso desinflamatorio y modulatorio de esta regulación. Y que acordarse que estas moléculas, por estar en las concentraciones de nanogramos, picogramos o femtogramos, dan una respuesta adecuada de la célula. Es una conversación donde al tener la recepción damos una funcionabilidad celular que está entre el 50 y el 80% para que tengamos una actividad celular de normalización y control de los procesos inflamatorios o actividad de los procesos desinflamatorios. Que recordar que cuando estamos hablando de medicamentos en miligramos tenemos efectos secundarios, tenemos efectos crónicos. Cuando hablamos de concentraciones farmacológicas que están en microgramos, ya hablamos de efectos secundarios. Normalmente cuando se retira el medicamento pasa la sintomatología. Y cuando ya tenemos concentraciones fisiológicas que son en nanogramos, picogramos o femtogramos, recordar que cuando no están con un proceso de activación secuencial cinética, que es el proceso de desarrollo que tenemos para darle energía a la molécula y que pueda ser recibida por los receptores, pues no vamos a tener nada, pero cuando lo tenemos, pues hay una funcionalidad. Esta activación secuencial cinética es parecida a un proceso de dinamización homeopática, tiene diferencias como
la velocidad, la presión, la concentración y que es diferencial por cada molécula dependiendo del peso molar que tenga para darle unas actividades y unas características específicas de carga eléctrica para que tenga una funcionabilidad en los receptores que estamos teniendo a nivel de la membrana celular. Recordar que esta interleuquina 1, qué pena por acá, no sé qué. Esta interleuquina 1 hace una transducción de señales para poder manejar la inflamación del tejido que está siendo lesionado y que evidentemente podamos tener una conformación de modulación de la expresión genética o epigenética para que pueda haber unas proteínas que regulen el proceso inflamatorio que se está dando. Recordar que la nanofarmacología, aunque los procesos de modulación, al no bloquear una célula, se demoran en el tiempo en la regulación, las concentraciones se encuentran en la misma cantidad que cuando colocamos unas concentraciones en microgramos o farmacológicas tradicionales, que las concentraciones farmacológicas las encontramos a la hora y cuando lo utilizamos en nanofarmacología, pues lo encontramos a las 18 horas en la misma cantidad de concentración. O sea, realmente no es una demora, sino es una respuesta fisiológica diferente a la que estamos buscando tradicionalmente. Acordémonos que en este proceso inmunológico, inflamatorio y desinflamatorio, es vital recordar ese equilibrio TH1-TH2, donde recordamos que el balance a nivel de los TH1, cuando está incrementada las monedas, esto es el simple ejemplo y el ejemplo me duele un poco, de tener 50 monedas y 50 monedas, cuando tengo unos TH1 activados, en donde básicamente lo que tengo es un proceso proinflamatorio, estas 50 monedas se me convierten en 75 y las 50 monedas TH2 me controlan para que esto no se aumente, vuelvan a quedar 50 y se vuelva a dar un control o un equilibrio inmunológico. Lo mismo sucede con los TH2. Es un proceso reactivo, digamos, cuando tengo una alergia, pues hago exactamente igual, un paso de 50 monedas a 75 y las TH1 me llevan a controlar para que vuelvan a ser 50-50. Cuando hay un desbalance real, es porque estas 50 monedas no pasan a 75, pasan a 100 monedas, y estas 100 monedas, pues ya dejan que las 50 que teníamos en los TH2 que estaban controlando, pues pasen a ser 25 monedas, que evidentemente no nos van a dar un control adecuado, e igual, lo contrario, cuando tenemos un control inflamatorio TH2, y que estamos con 100 monedas, pues 25 nos alcanzan a dar, haciendo una hiperactividad en estas interleuquinas, llevando a situaciones como enfermedades autoinmunes, Crohn, psoriasis, o enfermedades hiperreactivas como el asma y la atopía. Recordar que las neurotrofinas que encontramos como factores de crecimiento y que fueron dentro de ella, la neurotrofina 4, premio Nobel, y que fue quien nos desarrolló que el cerebro no se quedaba en una lesión, sino que sí tenía procesos de regeneración, inclusive mielínica, pues que nos lleva a dar varias cosas, como poder dar sobrevida, desarrollo, mantenimiento y diferenciación de las neuronas, una funcionalidad normal y un adecuado proceso de desarrollo de estos exones. Tenemos dentro de los medicamentos que se utilizan en nanofarmacología, factores de crecimiento nervioso para dolor, digamos en artritis, factor derivado del cerebro o el Brain Derived Neurotrophic Factor, que ocurre que protege la muerte celular y que es uno de los defectos o hipoconcentraciones que normalmente vemos en los pacientes con Alzheimer o Parkinson. Neurotrofina 3 y neurotrofina 4 en las enfermedades desmielizantes y básicamente la neurotrofina 4 en enfermedades neuropáticas periféricas que no tienen control. Qué pena, se quedó quieto mi computador. Ya. Entonces, como ya les había dicho, básicamente nos ayuda en la parte central la neurotrofina 3 para el proceso de unión sináptica, mientras que la neurotrofina 4 nos ayuda a la plasticidad neuronal periférica para el dolor. Importante recordar esto cuando tenemos medicamentos como neurotrofina 4 pura o tenemos medicamentos como el Geriatrix y el medicamento, el Awareness, que tiene neurotrofina 3 y neurotrofina 4. ¿Cómo manejamos la medicina de regulación fisiológica o la nanofarmacología en el proceso de daños o dolores musculoesqueléticos? Recordando sencillamente varias cosas. Unas citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6,
Hoy las hemos oído ya, si antes no las oíamos, pues por COVID ya vienen a hacer un proceso de normalidad. Hoy nosotros estamos haciendo un estudio de COVID long donde valoramos la interleuquina 6 y el glutatión peroxidasa para poder encontrar una respuesta dentro de los pacientes. Y unas citoquinas antiinflamatorias que nos regulan, como la antiinterleuquina 1, la interleuquina 4 y la interleuquina 10. Es importante entender que no por ser por ser interleuquinas antiinflamatorias, no tienen riesgo en que haya una sobreactividad. Es más, en el COVID sabemos que la interleuquina 10 sale en alta nivel por el manejo que se le quiere a la interleuquina 6 y este saca TGF-beta que provoca una fibrosis de la matriz extracelular, de los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos, y es por eso que se produce fibrosis post-COVID después de un tiempo, o el COVID long, basado en esta activación desmedida de unos factores de crecimiento que no deberían estar allí. Recordar la interleuquina 1, que es la que tenemos que frenar, que alfa y beta está secretado por macrófagos, monocitos, células dendríticas, fibroblastos y células endoteliales, y que soportan todo el proceso inflamatorio y estimulan los procesos de producción de prostaglandinas. Yo sé que esto algunos ya los han oído, pero es para que entendamos cuál va a ser la diferencia con la mecanotransducción. Vamos a necesitar medicamentos antiinflamatorios, pero no podemos dar analgésicos cuando utilizamos mecanotransducción porque dañamos el proceso, porque vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a activar el proceso proinflamatorio para llevar a un proceso regenerativo. Es un poco diferente a lo que siempre hemos manejado. La interleuquina 1, recordar que hace inflamación, formación de pano sinovial, fractura de cartílago, reabsorción ósea, y que activa la ciclooxigenasa tipo 2, las prostaglandinas E2 y D2 y el óxido nítrico, que tradicionalmente estos se manejan con anticox-2 o AINES, el prostaglandinas D2 y E2 por corticoides y el óxido nítrico por salicilatos. Sin embargo, aquí lo estoy queriendo frenar. Y recuerden que parte de la mecanotransducción se va a manejar con activación del óxido nítrico y de la prostaglandina con manejo restaurador de la secreción de factores de crecimiento. Tradicionalmente aquí bloqueamos, lo que hacemos con la antiinterleuquina 1 es bloquear la interleuquina 1 para que no haya excreción de estos COX-2, prostaglandinas C2 y óxido nítrico, manejando las mismas teorías de manejo de los AINES, la corticoides y los salicilatos, pero sin efectos secundarios por las concentraciones en las que lo encontramos. Recordar sencillamente, interleuquina 1 fase aguda, interleuquina 10 fase crónica, interleuquina 4 control de enfermedades autoinmunes por el proceso de la interleuquina 17. Importantísimo, y este sí es un medicamento que tradicionalmente lo damos en conjunto con cualquier tratamiento de mecanotransducción, básicamente porque estamos modulando los receptores tanto periféricos como centrales. Hay que recordar que las endorfinas son una sustancia química producida en el sistema nervioso central y que se transmiten al sistema nervioso periférico, que tienen características similares a la morfina o al opio, pero que manejan unos rangos totalmente diferentes. Siempre comento que si uno quisiera suicidarse, los productos de endorfinas son ideales porque una dosis mínima de endorfinas, prácticamente la dosis menor de morfina que podamos utilizar, de endorfinas, sería morir en 3 minutos por más de 350 orgasmos continuos. Es interesante poderse suicidar de esa forma, porque tiene una reacción muy alta. Inclusive cuando empezamos a utilizar las endorfinas, las utilizamos en picogramos y las tuvimos que bajar a femtogramos porque lograban tener reacción central en algunos pacientes. Claro que pueden causar euforia, somnolencia, dependiendo de las concentraciones, pero hacen dos modulaciones. Los receptores mu periféricos, que son dolor, vibración y temperatura, y los centrales que nos ayudan a modular la dopamina y el GABA frente a las respuestas de dolor, por lo cual nos trabajamos en 3 áreas: dolor somático, dolor psicógeno y dolor neurógeno, para trabajar sobre el proceso que estamos desarrollando aquí. El medicamento ideal, siempre lo hemos hablado, el Gunaflam. Tenemos antiinterleuquina 1 alfa para fase aguda, interleuquina 10 para fase crónica, el TGF-beta como restaurador de los tejidos periféricos lesionados, pero que en grandes cantidades, acuérdense que puede producir un desarrollo de fibrosis. Por eso, a un paciente fibrótico post-COVID, el primer tratamiento no es el Gunaflam, es el Gunamatrix, para romper la fibrosis, bajar el TGF-beta, disminuir la interleuquina 10, y antes de que haya una inflamación por la interleuquina 6, después colocar el FLAM para que haya una restauración dentro de lo que tenemos. Lógicamente la beta-endorfina, que estamos hablando dentro del proceso, y
y la acción neuroendocrina con melatonina. Alguien me preguntó el otro día por qué la melatonina, y básicamente para desarrollar una regeneración, una estimulación del órgano lesionado durante el sueño, que es donde hacemos mayor cantidad de secreción y de granulación de factores de crecimiento plaquetarios en la zona inflamada para reposición. Medicamentos homeopáticos y nanofarmacología, entre todo eso. ¿Cómo se utiliza? Tradicionalmente 20 gotas 2 veces al día, por lo menos por un mes. Yo les recomiendo con la beta-endorfina pura, utilizarla 20 gotas 2 veces al día y ojalá utilizarla por 3 meses, porque la mecanotransducción trabaja en el tiempo. Los medicamentos que vamos a ver hoy no son de manejo solo del momento de colocación, sino que trabajan a largo plazo, y a largo plazo estoy hablando de año, año y medio o más dentro del manejo de mecanotransducción. Entonces es importante manejar esto. Recordar que básicamente cuando hablamos de colocación de agujas en un proceso intradérmico, aunque aquí estamos manejando los medical device subcutáneo, intradérmico e intramuscular e intraarticular, podemos manejarlos, y básicamente este es el proceso de cómo llega el proceso de la mesoterapia a la zona de papilar de la dermis, superior a la hipodermis, donde están los receptores mu que modifican, dan la respuesta de la mecanotransducción a nivel de los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos. Esta imagen no es entender solo cómo coloco la inyección, es entender por qué empieza a funcionar la mecanotransducción. Evidentemente, lo ideal es que por ampolla podamos colocar entre 5 a 8 infiltraciones, porque cada ampolla trae 2 milímetros y se coloca de 0.3 a 0.5 milímetros por punto de lo que vayamos a colocar. Evidentemente, el mismo punto puede estar dividido en subcutáneo y profundo, que es tradicionalmente como yo les aconsejo. Haga una recepción subcutánea para respuesta activa de la quimiotaxis, y profunda para que haya un mecanismo de mecanotransducción más activo. Evidentemente, las infiltraciones son independientes de la aguja que estemos utilizando, no importa el calibre, sino de la aguja más que de la jeringa. Sin embargo, las inyecciones entre más pequeñas, pues tienen una menor cantidad de estímulo, y lo que llega a ser el estímulo, qué pena, es la apertura del líquido que entra sobre la zona para poder trabajar sobre ella. Estas son diferentes agujas que podemos utilizar. Entonces, ¿qué es la mecanotransducción? Ya hablamos de dolor, ya hablamos de la nanofarmacología, ya hablamos de nutrición, de cómo controlar estos procesos. Hablemos de la mecanotransducción. ¿Qué es eso? Son cargas mecánicas. Básicamente se descubren por los procesos de avance y evolución que hemos desarrollado en diferentes ondas o en diferentes mecanismos que logran estimular estas cargas mecánicas. ¿Qué hacen? Mandan una onda, una carga energética mecánica que se traduce o se transduce a una carga biológica. La energía no se destruye, sino se transforma de una carga mecánica a una energía mecánica a una energía biológica. ¿Para qué? Para llevar a un proceso de recuperación. La cicatrización, que es a lo que intentamos llevar a que haya una mejoría de cicatrización o una respuesta de mejoría de cicatrización. Inclusive cuando hablábamos de ondas de choque y mecanotransducción en el año 2008, 2000, inclusive hasta el 2010, se hablaba de una microfractura de la matriz extracelular y de los proteoglicanos. Hoy sabemos que no es así, aunque sí hay procesos de vesículas por los procesos de frecuencias que utilizamos con algunas máquinas, pero realmente lo que estamos haciendo que la cicatrización, que es una reacción celular molecular compleja y secuencial, que lleva una secuencia, se haga adecuadamente para poder desarrollar todo esto. Esto involucra procesos biológicos que están definidos básicamente en 4 etapas. Primero, inflamación. Tenemos que provocar en una patología crónica, necesitamos reinflamar para que todos los procesos se vuelvan a dar. Después, epitelización, una reactivación de las células que están periféricas a la inflamación o a la lesión del tejido para poder desarrollar. Tercero, angiogénesis, aumento vascular en la zona para reposición de los tejidos. Y cuarto, evidentemente importantísimo y basado en lo que manejamos, producción de matriz.
Eso es importante en lo que estamos desarrollando. Las funciones esenciales de matriz no voy a hablar de todas, pero quiero poner aquí importante 2 de estas 5 que se vuelve importantísimo. Ustedes pueden tener todo lo demás. Por favor, les pido a quien esté en audio, por un celular si quieren, ponerle silencio a su micrófono para no distraer a todos los demás y que puedan también tener pues sus conversaciones tranquilos sin que las oigamos los demás. Entonces, la segunda, que es que la matriz extracelular es una estructura dinámica que está en constante remodelación y que el tejido cuando pierde su homeostasis se lleva a una malfunción tisular y empieza con el dolor y la inflamación. Y es importante entender esto básicamente en el desarrollo de la matriz. Y es por eso que cuando yo les decía de la tiara cerebral que cambia con la edad y con las lesiones de la piel, es porque este remodelamiento constante se va perdiendo. Ya no vamos a encontrar una persona de 80 años que remodele el tejido como una persona de 20. Y es importante esto. La matriz extracelular tiene una doble acción de filtro molecular, que es crucial en la sobrevida de las células, donde la matriz estimula la célula para que la célula produzca nueva matriz adecuada y tenga una posibilidad de que esa matriz le conlleve a una buena alimentación, una buena nutrición y una buena secreción y lógicamente una buena comunicación endocrina, paracrina o exocrina que estemos manejando adecuadamente en esto. Estudios recientes, bueno, digamos que estos no, que están ahí no son recientes, pero sí los que hacemos actualmente, enfatizan la importancia de la estimulación mecánica como variable clave en la regeneración tisular, que nos lleva a tener un líquido que se esparce y se funde sobre las fibras, a tener un tropocolágeno que es una fibra específica que estimula las otras fibras y que nos lleva a una regeneración tisular específica. Entonces ustedes los ven acá como los procesos de mecanotransducción celular estimulan los procesos de inicio de recuperación y como las fuerzas tensiles que ya vamos a ver más adelante hacen una remodelación de células epidérmicas y una proliferación de esto para llevar a un proceso de mecanotransducción. ¿Qué sabemos? ¿Qué entendemos? Cada día entendemos más y cada día hacemos más desarrollo y más estudios genéticos, epigenéticos de los tejidos y pues teniendo hoy evaluaciones como el Single Cell Sequencing donde valoramos la población, subpoblación y la expresión genética de la célula, podemos entender aún más los desarrollos que estamos teniendo con ellos. Entonces, ¿qué sabemos? Que estimulamos el proceso fisiológico de reparación y cicatrización, es llevar a la normalidad de lo que el paciente tiene, que estimula una vasculogénesis, por lo tanto, esto hace una migración y una diferenciación celular correctiva del tejido. Porque lo que ustedes van a ver es que cada molécula y cada medicamento tiene unas moléculas que le ayudan a inducir una diferenciación y una migración correcta frente al tejido que estemos utilizando. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, por factores de crecimiento, tenemos más de 21 en estimulación, mediadores celulares y modificaciones de la expresión génica a través del RNA mensajero que tiene sobre todo mitocondrial en la célula y que se ve estimulado por estos cambios. ¿Qué reacciones hay? Hay un nivel celular, cambio en las reacciones moleculares ante la estimulación para la mecanotransducción. 2. En tejidos blandos, reacciones moleculares del tendón, digamos, ante la estimulación de estos tejidos, sobre el tendón directamente. Reacciones moleculares del hueso ante la estimulación, son tejidos duros, estimulamos nivel celular, tejidos blandos y tejidos duros. Lesión específica, un ejemplo, úlcera de pie diabético ante una estimulación, cuando ya estamos manejando, dedicamos el medical device tissue, que maneja para este pie diabético, que nos ayuda al proceso vascular. En enfermedades específicas como la osteonecrosis de la cabeza femoral, hemos encontrado con la mecanotransducción una respuesta muy adecuada y reacciones moleculares mediadas por óxido nítrico ante la estimulación tradicional que utilizamos con estos mecanismos de mecanotransducción. Esa expresión génica y esa que dada por la mecanotransducción se da básicamente en estos 4 puntos: angiogénesis, osteogénesis, proliferación e inflamación. En angiogénesis, lógicamente, vemos factores de crecimiento endoteliales vasculares, aumento de los CD31 para el proceso de neovascularización, aumento del óxido nítrico y factor de von Willebrand que nos ayuda dentro de todo esto, activación de la osteogénesis, donde activamos la osteocalcina, los procesos genéticos del DKK1 que nos ayuda dentro del proceso de reactivación
de la osteogénesis, de la activación de acumulación de calcio sobre el hueso, una acción proliferativa que vemos con el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante beta, activación de las metaloproteinasas, porque tenemos que destruir para transformar. Yo no puedo construir un edificio bonito sobre un edificio que está totalmente lesionado, porque el día de mañana ese edificio bonito se va a caer porque el de base estaba mal. Entonces tenemos que reconstruir esa matriz, que lo vamos a mostrar ahorita, y unos procesos inflamatorios dados por la interleuquina 1 y 6, factor necrosis tumoral alfa, que nos ayudan a regular los procesos iniciales de recuperación del paciente. Es por eso que muchas veces ustedes van a encontrar que apenas le colocan en los medical devices al paciente, tal vez va a ser una reacción local, pero en el momento va a sentir mejoría. Para los siguientes 48 horas llevar a un pico inflamatorio leve, donde va a decir el dolor volvió a se reactivó, inclusive lo sentí más fuerte de forma aguda, muy corto tiempo, y después empezar con una recuperación, haciendo que de sesión a sesión tengamos una recuperación estable. Este proceso de cronobiología de los recambios de la matriz extracelular se da básicamente por la relación de metaloproteinasas y los inhibidores de las metaloproteinasas, que básicamente son los que llevan a controlar que no destruyamos el tejido, pero que sí vayamos a destruir controlando. Tenemos una relación 1-1 de 22 enzimas proteolíticas humanas por 24 moléculas proteínas inhibidoras de estas enzimas. Entonces tenemos que tener 22 por 4, y realmente el problema es cuando o nos aumentamos los procesos inhibidores y disminuimos las metaloproteinasas, que lo vemos en enfermedades fibróticas o inflamatorias crónicas, o cuando hacemos inflamación aguda y esas metaloproteinasas aumentan y los inhibidores no alcanzan a tener el control sobre ellas. Esto es un ejemplo de las primeras evaluaciones que hacíamos con mecanotransducción con ondas de choque, que evidentemente fue el primer estímulo de mecanotransducción y que hoy hemos estudiado, y tenemos muchísimos tipos de máquinas que pueden ayudarnos en ellas. Entonces miremos cómo los controles, y miramos, no tienen la actividad de los factores nuevos de vasculares de von Willebrand. El efecto del óxido nítrico se ve disminuido frente al tejido control. El factor de crecimiento vascular, epidérmico vascular, también se ve disminuido, y todos los vemos en el mismo análisis de microscopía que tenemos cuando hacemos el estímulo de mecanotransducción frente a un control. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros no podemos hablar de remodelación antes de 30 días. Y si yo no le estoy dando la oportunidad de recuperar en una fase crónica, colocar 3 inyecciones por semana durante 3 semanas, van a hacer que las 3 primeras semanas el paciente lo que haga es de verdad desesperarse e inclusive decir que el procedimiento no está funcionando. Es importante en fase crónica retomar que vamos a llegar a una remodelación del tejido. Miren cómo en las primeras lesiones vemos un hematoma, después un callo óseo en el hueso, activación de los TGF-beta, de los factores plaquetarios, que nos ayudan a estimular las células mesenquimales, que van desde los 25 hasta los 45 días para activación de los osteoblastos, y que lógicamente empecemos con un proceso de remodelación. Esto lo vemos también en este punto, donde hay una lesión, aumento de los neutrófilos, un estímulo de vasoconstricción para poder no dejar que haya sangrado. Después de un proceso inflamatorio, en ese proceso inflamatorio ya entra la vasodilatación posterior, la llegada de los macrófagos y los linfocitos, haciendo una elaboración de los factores de crecimiento, para después empezar con un depósito del colágeno que está dado por los fibroblastos, sigue la vasodilatación, empieza una proliferación celular que va en estos días, para que desde la tercera semana empiece un proceso de remodelación que va hasta más del año, y que tiene como implícito a los fibroblastos y a las fases específicas que vamos trabajando. ¿Cómo trabajan los medical devices? Exactamente como acabo de hablar. Miren que estos son meses. Hay una pequeña fase inflamatoria cuando lo colocamos, que va entre las 24 horas y los 2 días, para después venir una fase inflamatoria que acaba casi a los 2 meses, para empezar una fase reparativa de remodelamiento, consolidación y maduración del tejido que estamos teniendo, para llevarlo casi a los 11 meses. Normalmente los estudios que hemos hecho, acabando el tratamiento a los 2 meses o al mes y medio, vemos que la recuperación se sigue dando durante el siguiente año, después de haber terminado de colocar los medicamentos. Evidentemente, esto hace que haya un estímulo de las células mesenquimales. Estas células mesenquimales hacen una activación de los nanotubos,
hace una modulación de los procesos oncogénicos, factores de crecimiento que los vemos ahí bastantes, estimulación de los exosomas con factores de crecimiento y diferenciación celular específica, osteocitos, adipocitos, condrocitos, miocitos, astrocitos, células musculares o endoteliales. Entonces, para entender el proceso de mecanotransducción, hablemos de cómo estos inducen la neovascularización, mejora el aporte sanguíneo tisular de la zona que queremos reparar, una regulación de los factores de crecimiento angiogénico y osteogénico. Y esto es importante, esta palabra, regulación. No hay un proceso solo de estimulación, que es uno de los problemas que tradicionalmente tenemos. Esto, aquí no me he permitido. No me dejó, bueno, no hay problema. Claro. Entonces, esta regulación que se da de factores de crecimiento no solo está en el proceso inicial de recuperación y remodelación de la matriz lesionada, sino que da una modulación para que en el tiempo se disminuyan y no tengamos que tener una fibrosis, sino que tengamos una matriz que está en complemento adecuado de lo que estamos haciendo. Se ha demostrado reacciones moleculares demostrables, consistentes y reproducibles, situación que hace que sea una terapia segura porque podemos utilizar el proceso de las líneas celulares de tendón, hueso y de enfermedades específicas frente a lo que hemos visto y por eso es que hoy lo utilizamos a nivel osteomuscular como tratamiento. La aplicación local de estímulos, cualquiera que conlleve a una mecanotransducción, resulta en elevaciones de las concentraciones sistémicas de óxido nítrico, así como de factores de crecimiento angiogénicos y osteogénicos, que nos van a dar una regeneración, un remoldeamiento, una estabilización y una maduración del tejido que queremos manejar directamente. Este mecanismo de mecanotransducción está ligado a reacciones moleculares que llevan a una regeneración tisular y tiene un efecto terapéutico en aplicaciones clínicas específicas. Hoy la mecanotransducción está en corazón, disfunción eréctil, procesos de piso pélvico, músculo, hueso, cartílago, tendón, cerebro, nervio periférico, nervio central, inclusive en procesos de fibrosis pulmonar lo hemos encontrado y hemos hecho estudios muy interesantes en fibrosis post-COVID con los manejos de mecanotransducción con muy buen resultado dentro de esto. Entonces volvamos a retomar que tenemos que tener un adecuado manejo de esa matriz para que las metaloproteinasas y los inhibidores de estas metaloproteinasas puedan tener un control dentro de la función de recambio de todo esto. Entonces, si vemos que hay un aumento de las enzimas proteolíticas, o sea, las metaloproteinasas, vamos a hablar de una degradación de matriz. Si tenemos un aumento de los inhibidores de las metaloproteinasas, pues vamos a tener una síntesis de matriz. Sin embargo, ni la degradación en control ni la síntesis en un gran aumento son positivas para el tejido. Cuando degradamos demasiado, sabemos que tenemos una lesión, pero tenemos que tener una matriz que esté en recambio constante. Si no tenemos esta degradación y la bloqueamos, hacemos una fibrosis y hacemos un daño sobre el paciente. Y cuando tenemos un proceso de síntesis, pues también hacemos una regeneración del tejido, pero cuando acumulamos proteoglicanos y glicosaminoglicanos en esa matriz extracelular, vamos a tener una fibrosis y una dificultad en que la elastina pueda trabajar sobre los procesos elásticos y plásticos de esa matriz extracelular. Miren cómo se relacionan las interleuquinas que habíamos hablado anteriormente con este balance, con esta homeostasis de la matriz que viene en relación con las metaloproteinasas y los inhibidores de las metaloproteinasas. Hablamos de que esa matriz se degrada en el aumento de la interleuquina 6, de la interleuquina 1 y el aumento de los radicales libres y el factor de necrosis tumoral alfa.
y vemos un aumento del depósito de forma muy importante por el TGF-beta, el factor de crecimiento transformante beta 1, y claro, se adaptan y se ayudan con la interleuquina 4 y la interleuquina 10. Entonces, tenemos que entender que los procesos de hiperreactividad nos dan fibrosis y los procesos de inflamación nos dan degradación. Hay que recordar que nosotros estamos haciendo estímulo por una cadena, por una molécula, no es una proteína, sino es una cadena proteínica que no es un colágeno completo. Eso no podríamos colocarlo por una inyección, sería muy pesado, el colágeno es pesado. Lo que estamos estimulando es una de las cadenas de colágeno, una de esta triple hélice, que es una unidad básica del colágeno maduro. O sea, lo que vamos a hacer es estimular que haya un cambio epigenético en la producción de colágeno a través de la célula, que lo va a producir esa matriz extracelular, y que puede hacer una adecuada estructura de esa cadena que va a formarlo. Esta estructura de tropocolágeno está hecha por 4 aminoácidos principales, glicina, prolina, hidroxiprolina y lina, para poder organizar lo que estamos desarrollando. Pero ¿cómo llega esta producción? ¿Cómo lo hace el cuerpo naturalmente? Básicamente por la matriz. Volvemos a la matriz. Esa matriz tiene unos cambios mecánicos que los hacemos absolutamente todos los días. Y por eso uno de los puntos principales en recuperación neurológica o neurodegenerativa es la terapia de estimulación que el mismo paciente puede hacer. Básicamente cuando hay un proceso de relajación o un proceso de control de actividad muscular, vemos un aumento por las fuerzas tensiles que tienen acá las integrinas, que ustedes ven en el borde de esta membrana celular, que conllevan aumento de la síntesis de la matriz extracelular y lógicamente de la colagenasa para que tenga un recambio dentro de todo esto. El equilibrio se da cuando la matriz está totalmente quieta, pero no se logra un recambio adecuado. Por eso es que el equilibrio se da entre fortalecimiento y relajación. Estímulo y relajo, para que haga un aumento de la síntesis y un aumento de la colagenasa y haya un cambio de la matriz extracelular. Estas fuerzas tensiles, que son las que cambian, se van a dar sobre las integrinas, que están tanto en la membrana, en la membrana celular, son unos receptores transmembrana, como en los proteoglicanos de la matriz extracelular, que van a dar la información para que haya, ¿qué? Unos factores de crecimiento que estimulen una matriz extracelular y que conlleven a una producción de colágeno correcta. Entonces, vemos cómo esas fuerzas tensiles hacen un efecto sobre la matriz extracelular y producen un colágeno que evidentemente está dado por estas líneas que entran en esas integrinas, que básicamente están dadas por el tropocolágeno. Entonces, esto es lo que debe hacer básicamente la matriz extracelular cuando no hay ningún proceso inflamatorio lesivo todos los santos días. Y esto es, de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, tenemos una fase soluble o una fase de solidificación que tenemos como una activación de proteasas. Estamos destruyendo hidrólisis de la matriz, de las proteínas de matriz, una remodelación de la matriz, un incremento de la temperatura, una actividad histamínica que vemos frenados con los antihistamínicos crónicos, que entran a manejarse allí y que dañan los procesos de hidrólisis tradicional, y por eso provocamos fibrosis y procesos asmáticos en los pacientes en los pulmones o niños que no desarrollan su musculatura adecuadamente, tendencia mieloide, y hacen una acción simpaticotónica en este proceso. Se da acidosis. Cuando ustedes van a controlar la matriz colocando un antioxidante, es recomendable colocarlo en la fase gélica, o sea, en la fase que empieza a las 3 de la tarde, porque es lo normal que tengamos una fase alcalótica ahí. O sea, la alcalosis se aumenta ahí. Si lo hacemos en acidosis, bloqueamos ese proceso. ¿Qué es esa segunda fase? Que va de 3 de la tarde a 3 de la mañana. Una actividad antiproteasa, una resíntesis de las proteínas de matriz, una reconstrucción de la matriz, un descenso de la temperatura, una tendencia lifoide, no mieloide, una actividad vagotónica, y esto es lo que se produce normalmente en la matriz. Esto da a una plasticidad de la matriz extracelular que hoy entendemos mucho más dentro del desarrollo de la matriz de la glía a nivel central.
Entonces, cuando se da aumento inflamatorio de los puntos de interleuquina 1 e interleuquina 6, pues empieza a suceder varias cosas. Primero, el momento en que llegaba para que se diera la fase gélica se extiende y se da crónicamente, haciendo una sobreexpresión proinflamatoria de las citoquinas, una sobreexpresión de los radicales libres y una reducción del pH. Esta inflamación aguda se da por la interleuquina 1. Hay una persistencia en la interleuquina 1 dando una inflamación crónica de bajo grado que llega a la interleuquina 6 y que al mantenerse hace un aumento de la TGF-beta, haciendo un proceso de fibrosis que en vez de estar en un proceso de plasticidad, da un círculo que da un freno dentro del proceso de recuperación, da una modificación alterada y aumento de la fibrosis y lógicamente una inflamación crónica de bajo grado. Esto es lo que normalmente tenemos dentro de esto. Ahora, el pH se tiene que manejar igual, acidosis en la mañana, como lo hemos dicho, alcalosis, donde tenemos que llegar a 7.45 en la fase de alcalosis, y en acidosis que tiene que bajar hasta 7.35, básicamente. Esto es una inflamación fisiológica, esto es lo que tenemos que producir con la mecanotransducción. Estamos tratando de hacer esta actividad para que haya una remodelación de la matriz y una recuperación de los tejidos. Sin embargo, cuando el paciente está con mucha acidosis o no se logra una recuperación, lógicamente la actividad proteásica y la remodelación se ven aumentadas y lógicamente hay una inflamación patológica que es la que tenemos que cambiar. Por eso es importante reactivar la inflamación aguda para que pueda haber un recambio de matriz. Por eso, si yo les digo la indicación ideal, es comenzar con beta endorfina, con Guna Matrix, se empiezan las primeras 3 a 4 sesiones de Medical Device para suspender el Matrix, reemplazarlo por el FLAM, seguir con la beta-endorfina y ya dependiendo del tejido que estemos trabajando, poderlo colocar con un osteobios o otro medicamento que nos ayude a la restabilización de los tejidos de matriz que estamos colocando. Entonces, ¿cuál es el nuevo concepto? Que es inducir una inflamación fisiológica para que llegue a una fase de resolución y una reparación del tejido. Eso es lo nuevo. Cuando hacíamos nanofarmacología, solo hacíamos un control de la inflamación, no una estimulación de la regeneración. No estamos reparando el tejido, solo estamos desinflamando. Aquí estamos trabajando en un proceso de inducción para una reparación de un tejido que está lesionado y está mandando la sensación de dolor e inflamación al cuerpo. Esto es lo que hemos encontrado. No estamos tan fuera de la realidad. Lo que estamos viendo son los efectos de la prostaglandina D2, donde en un grupo placebo hay síntesis del proceso patelar, del tendón patelar, a las 72 horas posteriores a haberle no hecho nada, mientras que en un paciente que se le han colocado AINES, vemos que hacía ejercicio hay una disminución. ¿Por qué se da esto? Tradicionalmente uno de las cosas que se refieren que no se deben hacer con mecanotransducción es colocar AINES en las primeras 72 horas de realizado el tratamiento. Se puede trabajar con acetaminofeno, se puede trabajar inclusive con derivados opiáceos o controladores centrales, pero no con AINES porque lo que bloquea es el proceso de recuperación que necesitamos. La otra parte es que ese colágeno se maneja a través de condiciones de anisotropía. Tiene una condición de una guía específica donde da una interacción fibra a fibra y que va a dar la posibilidad de trabajo para que tenga una correcta alineación de estas fibras y tenga una matriz extracelular coordinada, una malla que encontramos tradicionalmente en la naturaleza, evidentemente en una telaraña, y que aquí definitivamente cuando encontramos una lesión, lo que pasa es que no hay una anisotropía adecuada, un paralelismo entre las fibras de colágeno que debemos encontrar. Miramos la figura A, donde hay un ligamento sano y hay un paralelo de las fibras de colágeno y una figura B donde hay un daño al ligamento, hay una pérdida del paralelismo de las fibras de colágeno, se relacionan normalmente, se pierde el tipo de colágeno que estamos utilizando y se da una anormal cicatrización, por lo cual no está bien y se produce un daño crónico. Cuando hay envejecimiento, daños inflamatorios o daños mecánicos,
Esto lo que ocurre es que las fibras pierden esa anisotropía porque no se dejan coordinar adecuadamente y la producción de nuevos colágenos hace que no se conlleven a un paralelismo de las fibras y por eso es que necesitamos reproducir y regenerar esa anisotropía que solo se da con colágeno tipo 1, que ya vamos a mirar qué es esto. Entonces, el tenocito, o sea, estamos hablando de la célula del tendón, básicamente va a estimularse por mecanotransducción, haciendo que haya unas procesos de interconexión por medio de las integrinas y haciendo un estímulo mecánico de mitosis, de cambios en la expresión genética que ya lo vimos arriba y síntesis de las proteínas que encontramos acá. Pero aquí se llega al punto más importante y es el rol de estas integrinas dentro de lo que estamos desarrollando. Estas integrinas van a manejar el citoesqueleto, el proceso de cómo se interaccionan estos paralelismos del colágeno para formar una matriz extracelular adecuada, una constitución mecánica para desarrollar la comunicación intracelular. Es el organelo sensitivo mecánico, él es el que pasa del estímulo mecánico al estímulo biológico para que haya una reubicación, una regeneración de los tejidos y convierte las señales mecánicas en señales celulares. Tenemos estudios que lo demuestran, la sensibilidad y el control del citoesqueleto por las señales de transmembrana que producen estas integrinas. Ahora, ¿qué y cómo se estimulan estas integrinas? Básicamente por el colágeno tipo 1, nosotros tenemos tropocolágeno tipo 1 que va a integrarse a estas integrinas para hacer un estímulo sobre el fibroblasto y que haya tres grandes situaciones. Ya les había dicho de algunas estimulaciones epigenéticas o unos cambios genéticos específicos, sobrevida celular, básicamente por activación de los P3K y AKT, que son iguales, funcionan muy bien, digamos, en la degeneración neuronal. Cuando tenemos la apoptosis neuronal, encontramos este aumento para poder tener una sobrevida celular neuronal. La proliferación celular, por los RK, un medio donde tenemos una activación de los RAS y podemos adecuar la respuesta al manejo del citoesqueleto y la organización del citoesqueleto como tal para poder ayudar a que se dé un paralelismo de las fibras de colágeno. ¿Cuándo hacemos esto? Todos los santos días. Y parte de la rehabilitación funciona en esto. Miren cómo simplemente hacer un ejercicio del tendón nos lleva a un aumento del TGF-beta, un aumento del factor de crecimiento del tejido conectivo, un aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y una modulación de la interleuquina 6 que nos lleva al reemplazo de la plasticidad de la matriz extracelular. Por eso es que no debemos frenarlo en el momento de recuperación si no es necesario. Sin embargo, evidentemente hay una pérdida de esa fibra colágena, del adecuado colágeno, de ese paralelismo de la fibra, de la anisotropía que estamos encontrando. ¿Y cómo se da? Básicamente un aumento de las metaloproteinasas que pueden ser dados por inflamación crónica, envejecimiento, traumas o falta de funcionamiento. Tenemos un daño sobre la fibra del colágeno, una pérdida de la anisotropía, una insuficiente neosíntesis del colágeno porque la pérdida de anisotropía hace que no haya una activación de las integrinas y eso hace que decline o se disminuya la producción histológica y la calidad del tejido para producir inflamación y dolor. El medical device tissue hace un freno de este proceso dando las fibras de colágeno que vuelvan a dar una anisotropía, una neosíntesis del colágeno autólogo del paciente y de nuevo una recuperación histológica para que las metaloproteinasas disminuyan y los inhibidores de la actividad de las metaloproteinasas vuelvan a adecuarse dentro de esto. Entonces, ya basado sobre todo lo que acabamos de hablar, hablemos de los medical device, el Guna Colágeno y cómo es una innovación terapéutica en el manejo de dolor, inflamación y recuperación del tejido, basándose en la mecanotransducción, en la inflamación y en el control de dolor que acabamos de hablar. Los dispositivos médicos de colágeno son una línea de dispositivos médicos inyectables para tratamiento de enfermedades dolorosas o del sistema musculoesquelético. Ayudan al movimiento, limitando la degeneración de las articulaciones y los tejidos, así como contrarrestando su daño. Estas inyecciones inyecciones de dispositivos médicos mejoran la estructura de la fibra del colágeno y brindan un soporte mecánico, como ya lo habíamos dicho, a las áreas involucradas,
Sin embargo, cada molécula, cada producto tiene un tejido específico para el área que va a ser manejada. Este colágeno es la proteína que debemos recordar más abundante en el hombre. Su estructura de triple hélice proporciona fuerza, rigidez y flexibilidad al mismo tiempo. Por eso no lo queremos en sobreestimulación de fuerza, porque hacemos una rigidez y al perder la flexibilidad, pues demos un problema dentro de lo que desarrollamos. El tropocolágeno da origen a colágeno maduro y organizando unas fibrillas que están paralelas para poder tener una anisotropía adecuada. Formación de tejidos y matriz extracelular, haciendo el andamio para poder tener el componente principal sobre huesos, músculos, tendones, ligamentos, cápsulas articulares, cartílago y matriz extracelular. Este colágeno es esencial en activar los procesos de reparación. Y la idea de colocar este colágeno estructural sobre una zona que está teniendo problemas es poder reemplazarlo, fortalecerlo, protegerlo y hacer una construcción de un tejido estructural adecuado que está basado en fibras colágenas que puede estar presente en cartílagos, tendones, ligamentos, cápsulas articulares y proveen los procesos de soporte mecánico al área involucrada. Ya lo habíamos dicho, esta estructura de triple hélice que la vimos arriba y que es una cadena de glucosa y galactosa que se produce por 4 aminoácidos, hialina, glicina, prolina e hidroxiprolina. La hidroxiprolina dada directamente como oxidación de la prolina y que es importante manejarla. Ahora, vamos a hablar de 13 productos o 13 dispositivos médicos específicos de estos productos para trabajar las diferentes patologías que vamos a manejar. Tenemos unos específicos como el Medical Device Knee, que es de rodilla, hip, shoulder, lumbar, neck, thoracic, small joints y isquial. Cada uno va sobre unas zonas, hombro, cadera, rodilla, columna, torácica, dorsal, lumbar, nervio ciático y articulaciones pequeñas. Y tenemos unos globales que manejan los procesos más de recuperación a nivel general, que tenemos Medical Device Matrix, que es para estimulación de esos recambios de matriz cuando estamos con una fibrosis anormal, Medical Device Muscle, que nos ayuda a los procesos musculares generalizados, digamos que nos funciona muy bien para síndromes miofaciales, Medical Device Neural, que nos ayuda a la reestructuración de los nervios periféricos, Medical Device Poly para diferentes articulaciones, cuando tenemos artritis reumatoideas, digamos, o enfermedades degenerativas articulares como enfermedades mixtas del tejido conectivo, y Medical Device Tissue, que nos ayuda mucho a los procesos de estimulación estética o de adaptación del tejido cuando queremos una recuperación. Estos 13 Medical Device contienen un excipiente, que es que ya vamos a mirar cuál es, y un colágeno, un tropocolágeno de origen porcino. ¿Por qué de origen porcino? Básicamente porque tiene una alta concentración, una alta adaptación y acondicionamiento sobre el colágeno humano. Tiene 22.8% de glicina, 13.8% de prolina, 13% de hidroxiprolina y lógicamente todos los procesos de tiroxina y ácido glutámico que componen el otro 50% de este colágeno. Estos son los medicamentos que tenemos, haciendo un bioscaffold natural de colágeno y dando los procesos de mecanotransducción para reconstituir las fibras de colágeno que están siendo lesionadas o que han sido lesionadas. Normalmente constituyen 2 milímetros, cada medicamento viene una ampolla de 2 milímetros, que son 300 microgramos de tropocolágeno para colocación subcutánea, subdérmica o intradérmica, periarticular, intraarticular, intramuscular o supratendinosa o intratendinosa. Esto significa que tenemos 100 microgramos de colágeno hidrolizado, que es igual, de tropocolágeno, que es igual a 2 por 10 a la 14 moléculas de tropocolágeno en cada una de las ampollas que ustedes van a encontrar y que vamos a trabajar sobre ellas para poder manejar adecuadamente. ¿Por qué un colágeno porcino? Porque es similar entre la cadena alfa 1 de colágeno, es similar con la cadena alfa 1 de colágeno tipo 1 humano y de cerdo en un 97%, y con la de tipo alfa 2 en un 93%.
por lo cual es muy segura para trabajo y nos da una estimulación específica de la neosíntesis de colágeno autólogo que estamos buscando. Porque el colágeno porcino, primero, porque este colágeno porcino está presente en todos los medical devices, es de tipo 1, es mejor que el colágeno bovino al ser más parecido al colágeno humano, garantiza altas tasas de seguridad por su baja inmunogenicidad dentro de la respuesta inmune que estamos teniendo. La calidad del colágeno presente en los dispositivos permite ser aplicado en cirugía gastroenterológica, neurocirugía y cirugía estética o cirugía ortopédica o en deportología sin ningún riesgo. Es importante que este no es otro tipo de colágeno. En este colágeno se hacen 3 procesos únicos que realizamos en el laboratorio, que es identificación y conformidad del colágeno porcino, una segunda que es la fase de extracción de este colágeno y una preparación y esterilización con inactivación viral del extracto de colágeno que estamos llevando a producir para poder sacar ese tropocolágeno y colocarlo dentro de los medical devices. Esto es uno de los estudios donde la eficacia y seguridad del colágeno porcino utilizado en neurocirugía y muestra que tiene una seguridad muy alta, que es efectivo y que es fácil de uso para diferentes tratamientos y desarrollos que están utilizando. Aquí muestra el uso del colágeno porcino como corrección de cicatrices ocasionadas por acné y cómo es efectivo para reparar hernias sin que haya contaminación específica. Esto es importante y aquí entra el proceso de por qué 13 medicamentos que tienen básicamente un 90% de tropocolágeno y que llega con algo más. Aquí está un poco el secreto de lo que tiene cada uno. Voy a leer un poco de todo lo que tiene cada uno de los medical devices, pero pues empecemos con la globalización. Entonces, medical device locales o específicos, vamos con el MD-NEC o de columna cervical, que tiene colágeno más sílica. Esto hace una estabilización de las articulaciones en la unión de disco intervertebral y vértebra cervical. Tenemos MD torácico o dorsal, donde unimos el colágeno a la simisífuga racemosa, que ayuda a la rigidez y contracturas del cuello y espalda, por lo que ya se han dado cuenta que el medicamento no solo se puede utilizar en la zona, es ideal utilizar el que estamos utilizando, pero que se puede utilizar en otras zonas para ayudar a otros procesos. El Medical Device Lumbar, que trabaja con Amamelis virginia, regula y estabiliza el tono muscular. El MD Shoulder o hombro, que tiene iris versicolor, que nos ayuda a los dolores articulares y de la cápsula articular. El MD Hip o MD Cadera, que trabaja con el calcio y fosfato para ayuda del metabolismo óseo, digamos que acordémonos que nos ayuda en osteonecrosis de la cabeza de fémur. El Medical Device Knee o rodilla, que tiene árnica montana, que nos ayuda a la inflamación aguda. El Medical Device Small Joints o articulaciones pequeñas, que tiene viola odorata, que ayuda al dolor carpiano y metacarpiano, pues es específico. Medical Device Poly, que tiene colágeno más drosera ratundófila, que ayuda a la acción antiinflamatoria. El Medical Device Isquial, que tiene además del colágeno Rhododendron chrysanthemum, que ayuda al dolor y es antiinflamatorio. Y los medical device que son específicos de tejidos no locales. Entonces, medical device muscle o músculo, que tiene Hypericum perforatum, qué pena, que tiene una acción antiespasmódica. El medical device neural, que tiene Citrullus colosintis y que hace básicamente un manejo del dolor de origen nervioso. Medical Device Matrix, que tiene ya no un producto, sino unas moléculas como ácido cítrico y nicotinamida, que nos ayuda al metabolismo celular y a la matriz extracelular. Y el Medical Device Tissue, que es el que más componentes tiene, que tiene ácido ascórbico, gluconato de magnesio, vitaminas como la piridoxina, la riboflavina y la tiamina, complejo B básicamente, que contrarresta el envejecimiento de los tejidos a nivel auxiliar. 1% es la sustancia auxiliar frente al colágeno. Estamos hablando de 99% de colágeno porcino tipo 1.
Entonces empecemos como a ayudarnos en cada uno. Todos vienen en 2 centímetros, normalmente en una caja de 10, porque hablamos de colocar 10 sesiones en el paciente para poder manejarlo. Si vemos el de rodilla, el Medical Device Knee, lo que hace es contrarrestar la inflamación aguda, específicamente de origen traumático, estabiliza el sistema musculoesquelético, ayudando al dolor y a la hinchazón o inflamación. El árnica contiene principios activos que más adelante veremos, pero que nos ayudan a tener un control de los procesos araquidónicos y que mejora la producción y el manejo activo de la interleuquina 1. El segundo, que es el Medical Device Hip o cadera, que tiene fosfato de calcio, es fundamental en la formación de callo óseo y metabolismo óseo. Se ha seleccionado por la osteoartritis que causan en cadera y que normalmente está acompañada de osteoporosis, entonces por eso se ha seleccionado para ello. El isquial, que es el del nervio ciático, que tiene rododendron, que es muy eficaz en los dolores reumáticos. Entonces ya saben, acuérdense que el dolor inicial de la artritis reumatoidea no se da por destrucción del tejido, sino por inflamación neuropática del cartílago. Y esto nos ayuda el rododendron. Entonces, el dolor como antiinflamatorio, antinociceptivo, y en sus hojas son ricas en flavonas, por lo que son responsables de actividades biológicas para ayudar a los procesos de reumatismo y dolor de nervios, especialmente los nervios, todos los dolores lumbagos o ciáticos, para poder estar en este. El Medical Device Lumbar o de la columna lumbar, que tiene a Mamelis virginia, ya les había dicho, es capaz de regular el tono de los músculos estriados, es basado en la afinidad histológica con estos músculos y pues importante en los traumatismos y malas posturas, por lo cual volvemos a lo mismo, no solo es de región lumbar, sino de procesos de alteraciones musculares a nivel de la columna. Medical Device Matrix, que tiene ácido cítrico y nicotinamida. Ambos son elementos para el metabolismo celular, ayudan al transporte de electrones, tienen una actividad antioxidante y ayudan a la producción de energía. Es importante para fortalecer la matriz extracelular y crear una barrera defensiva contra los radicales libres. Por eso se utiliza mucho Medical Device en el inicio con otros medicamentos para empezar los tratamientos. Medical Device Muscle o músculo contiene hipericum. Este contiene altas concentraciones de hipericina que nos ayudan a los procesos de respuesta espástica de los músculos. Tiene taninos y terpenos de aceite esencial hipérico que ayudan dentro de los procesos del espasmo muscular, inhibiendo la captación de calcio, inhibiendo la fosfodiesterasa que nos da la contracción muscular. Mejora el tono, no hace hipotonía, mejora el tono de la respuesta para que el calcio en exceso se logre eliminar y podamos tener una adecuación de este. El Medical Device Knee o de cuello, ya habíamos dicho que tiene sílica, es fundamental para la formación y crecimiento de huesos y cartílagos. Se utiliza acá con forma sinérgica para la estabilización de las articulaciones intervertebrales del cuello, participando significativamente en el complejo glucosaminoglicano-proteína, que está muy relacionado con la nutrición del disco intervertebral y el núcleo pulposo del disco. Medical Device Neural, para el proceso neuropático, normalmente está unido con el colosintis en este proceso, alivia el dolor de tipo nervioso, dolor articular, y por esto se ha utilizado en las dosis de colosintis en este medicamento. El poli, que es para todas las articulaciones, no las articulaciones de manos, que tiene el small joints, tiene drosera, es una sustancia auxiliar que está en bajas dosis en este medicamento, que hace una acción sinérgica frente a la acción mecánica del colágeno y contiene cantidades importantes de naftoquinonas que nos ayuda a la acción antiinflamatoria global y por eso las enfermedades reumáticas también. Una shoulder o Medical Device Shoulder o hombro, que tiene iris, se usa para el tratamiento articular, especialmente el dolor punzante que siente que están atravesando y chuzándoles la articulación, para poder tener una acción mecánica en este caso. Medical Device Small Joints o articulaciones pequeñas con viola racemosa, según la medicina tradicional. Esto es más para el dolor de carpiano y metacarpiano, metatarsiano, ayuda también dentro del proceso como ayuda de las articulaciones pequeñas.
Medical Device Thoracic o dorsal, que tiene simisífuga, se utiliza para tratar la rigidez y las contracturas de cuello, espalda y dolores reumáticos intercostales, que hoy son, digamos, una de las secuelas que están quedando posteriores a los pacientes que han tenido lesiones severas por el COVID. Nos ayuda muchísimo allí. Y Medical Device Tissue, que nos ayuda muchísimo de tejido sobre los procesos estéticos. Tiene ácido ascórbico como antioxidante dentro del proceso, gluconato de magnesio como suministro de magnesio para el déficit que se produce tradicionalmente en la regeneración de tejido y en la osteoporosis, vitamina B6, piridoxina como acción neurotóxica, riboflavina como antioxidante y vitamina B1 en la tiamina como acción antioxidante, eritropoyética, antiarteriosclerótica y desintoxicante como sustancias auxiliares globales. Si hemos de colocar un medicamento endovenoso, que no es directo, sino en suero, este es el medicamento ideal porque nos va a ayudar y no vamos a tener un complejo alto como problema. Pero miren este proceso, miren cómo está relacionado absolutamente todo. Esto es lo que tiene la árnica montana, los componentes activos, la lenalina, que es básicamente el proceso de modulación del factor de necrosis, el NFK-beta, que hace una acción antiinflamatoria, antiedematosa, antihistamínica y una acción antineurálgica dentro del proceso para tener un control de las señales de activación de este NFK-beta, que es la que activa la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, aumento del óxido nítrico, de los TOC2, y hace una reducción del dolor, de la inflamación, una resolución del trauma y una modulación o una remodelación postoperatoria que nos funciona muy bien. Acuérdense cuál tiene árnica montana, nos devolvemos hasta el que tiene el Medical Device rodilla o knee, que tiene árnica montana. Y nos ayuda a los procesos en cirugías de artroscopia de rodilla, nos funciona muy bien. El ácido ascórbico nos funciona para que haya una hidroxilación de la prolina a hidroxiprolina y que esa hélice, esa triple hélice tenga una mejor respuesta y que pueda tener una alineación isotrópica con sus otras fibras. Retomamos, hace un reemplazo, un soporte, un refuerzo y una protección de los tejidos conectivos e incrementa las condiciones de anisotropía y de las fuerzas tensiles capacitables para estimular el fibroblasto por medio de las integrinas con el colágeno autólogo. Estos son algunos de los estudios que se han tenido, que se han basado en todo esto, componentes de bioscaffold para poder tener en culturas de tenocitos humanos frente a la respuesta con los medical devices. Es interesantísimo. Nosotros estamos haciendo estudios de bases con estimulación de diferentes productos de DNA recombinante en células mesenquimales humanas y el cultivo realizado con el tropocolágeno es maravilloso porque la célula siente un sostén y nos ayuda sobre todo cuando tenemos la capacidad de hacer cultivos 3D que son los de mejor opción. Entonces esto nos ayuda muchísimo. El Medical Device Tissue es quien más maneja estos procesos, hace una suplementación del colágeno y lógicamente hace una activación de anisotropía y fuerzas tensiles en el tejido conectivo y pues ya les habíamos dicho la actividad antioxidante, vitamina C, vitamina B1 y vitamina B2 como ayuda dentro de este tejido. Recordar que lo que queremos es hacer un aumento de la síntesis sin que sea en exageración, un control de la degradación que normalmente se da en el envejecimiento y en el daño y que produce todos estos procesos. Las células, cuando se dejan en cultivo y se coloca el Medical Device Tissue, se mira una proliferación celular muy interesante que normalmente se da en porcentaje de viabilidad celular posterior a las 24 horas de haberlo estimulado. Vemos como la viabilidad disminuye porcentualmente de forma muy importante cuando no tenemos un sostén en esa matriz de proliferación celular. Una síntesis de colágeno que se ve aumentado en todos los percentiles entre las 24, 48 y 72 horas, pero vemos cómo el percentil después de las 32 horas es amplio, el largo no está condicionado y aquí sí está, pues lógicamente, condicionado a que tenga más viabilidad. La relación entre las metaloproteinasas y los inhibidores de metaloproteinasas pues se ve activas donde vemos que hay una activación de las metaloproteinasas tipo 1 y tipo 2 con el Medical Device Tissue hasta las 72 horas
pero que además los inhibidores los vemos controlados al inicio de las 24 horas, inhibidos a las 48 horas, que cuando hacemos el recambio y volvemos a reactivarlos sin que tengan una activación profunda las 72 horas. Por lo cual vemos que realmente el inicio de estos procesos proinflamatorios nos va a dar unos mecanismos de unas metaloproteinasas y una actividad. No solo está dando metaloproteinasas para degradación de la matriz, sino una regeneración y una remodelación de esa matriz inicial que ya hemos dicho. Y evidentemente, importantísimo, la migración celular que vemos, la vemos a las 24 horas en una mucha mayor actividad cuando está estimulado con los medical device, en un porcentaje de área que no se ve perdido. O sea, vemos que aquí hay un porcentaje de área disminuido en porcentualidad, mientras que lo vemos organizado de 0 al 40% de actividad. Conclusiones de este proceso. Los medical device, a través del tropocolágeno, como estimulación anisotrópica de la matriz, activando por el proceso mecánico y las fuerzas tensiles, las integrinas, logran cambios moleculares, celulares y epigenéticos para una resolución del dolor y de la regeneración, ocasionando un crecimiento celular por medio de la proliferación celular, un recambio del colágeno, aumentando la síntesis del colágeno tipo 1 y disminuyendo la degradación del colágeno tipo 1, y una migración celular aumentada para una reparación de los tejidos que podemos encontrar solo en este medicamento con muy buena ayuda. Entonces, reparación y mejoría de los tendones y disminución de la vulnerabilidad a la lesión dentro del tendón. Entonces, 10 razones básicas de por qué utilizar un medical device en nuestros pacientes. Primero, mejora la movilidad y la funcionalidad al actuar directamente reestructurando y reforzando la estructura anatómica dañada, porque estamos colocándolo en la zona y tenemos especificidad de lo que queremos en cada una de ellas. Segundo, ejerce una acción de apoyo y soporte en rutas específicas. Si lo que necesito es que yo ya estoy creando células y necesito una reacción rápida, como en una osteoporosis o una fractura, pues voy a ayudarle a que no haya una cicatrización adecuada entre lo que estoy haciendo. 3. Tienen alta biocompatibilidad, no son encapsulados ni son rechazados por el cuerpo. El colágeno porcino utiliza sustancias excipientes con el cuerpo humano para lograr una mejoría. 4. Innovación, pasa por 3 procesos de producción diferentes. Identificación del tropocolágeno en sus hélices, glialina, glicina, hidroxiprolina y prolina, extracción de este colágeno y preparación para una inactivación viral, que es el miedo de las subtoxinas que tenemos de los procesos de colágeno del cerdo. Seguridad, son seguros gracias a la biocompatibilidad y a la producción que estamos realizando sobre ellos. No se han reportado casos o alergias o reacciones intermedicamentosas. Sin embargo, es importante decir que tradicionalmente entre los 15 minutos y las 2 horas siguientes puede haber un enrojecimiento de la piel, básicamente por el efecto mecánico, la estimulación de óxido nítrico, la vasodilatación, que es normal, e inclusive sentir un poco de rasquiña sobre la zona. Satisfacción, junto a las altas tasas de desempeño que llevan a cumplir expectativas de los pacientes y de los médicos, donde la mecanotransducción hoy se abre como concepto, pero no solo tenemos la utilización de equipos y máquinas que son de un costo muy elevado, sino que tenemos una forma de guiar el proceso de lo que estamos utilizando. Amplio espectro, traumatología, reumatología, ortopedia, medicina del deporte, antienvejecimiento, medicina general. Miren, realmente cuando hablamos de mecanotransducción en los congresos mundiales, cada uno ve más. Ahorita en el congreso de estimulación transcraneal de Nueva York del año pasado, en agosto, precisamente hace un año, la mecanotransducción como estimulación transcraneal cerebral es increíble. Hoy ya está como uno de los tratamientos 1A en procesos de Alzheimer que le estamos utilizando. Claro, utiliza específico y no podemos entrar al cerebro, pero les digo, es el concepto global de amplio espectro. Uso simple, subcutáneo, intradérmico, subdérmico, intramuscular, periarticular, intraarticular, supratendinoso, infratendinoso. En algunos casos
en sueros colocados lentamente, porque acuérdense que el tropocolágeno va sobre el endotelio, no queremos hacer una endotelitis o una vasculitis. Versátil, antes o después de la cirugía, preparación o durante, no hay contraindicaciones con otros medicamentos que estemos utilizando y se puede aplicar sola o con medicamentos. Si ustedes ya utilizan medicamentos homeopáticos o naturales, se pueden utilizar. ¿Qué no se recomienda? Que se utilice con anestésicos. Se puede utilizar un anestésico superficial como un parche de Versatis, de colocación anestésica local, pero que nos ayuda muchísimo a no tenerle que dar AINES para que no frene el proceso de recuperación. Eficaz, mecanismo de acción, biocompatible, innovación, seguridad, tolerabilidad, alta tasa de satisfacción, amplio espectro de uso, uso simple y versátil. Es sencillo, es muy chévere de manejar y el paciente siente unos cambios. Yo espero que pronto nos podamos ver en cada uno de los países y hacer allá la práctica directamente, ver cómo de realmente el paciente, yo les llevo digamos, el hombro hasta unos movimientos, si está rígido, le ponemos el shoulder y el matrix y es inmediatamente como se siente el cambio. Pero también hay que dar los picos inflamatorios que dan al comienzo de las primeras 48 horas. Miren esto entre una comparación de ácido hialurónico con los medical device en una osteoartrosis de rodilla, y la comparación muestra una alta tasa de mejor respuesta del medical device con una segunda beneficio, recuperación y regeneración del tejido, no solo una viscosuplementación del tejido. Aquí tenemos otros estudios, efecto como colágeno en las bases de culturas, ya lo habíamos visto, tratamiento de epicondilitis, como estudios pilotos que estamos desarrollando, incremento de los estudios intramusculares a través de los músculos maceteros para cuando tenemos lesiones o dolores del músculo temporal, para espondilosis o espondiloartrosis, con muy buen resultado. Estamos ahorita haciendo otros estudios y esto importante yo lo coloco. Nosotros siempre hemos querido que haya desarrollo. Si Latinoamérica tiene de verdad muchas cosas interesantes para desarrollar, si ustedes tienen un estudio muy interesante que podamos desarrollar y que ustedes tengan la capacidad de tener la posibilidad de hacerlo sobre sus pacientes, ustedes nos pasan el protocolo de manejo, lo hablamos dentro del comité y si está la opción de poderlos patrocinar los estudios, pues con gusto lo haremos. Comparación entre el colágeno y la lidocaína intramuscular para disminuir el efecto del síndrome miofacial. Es un estudio randomizado, doble ciego, que tuvo un resultado interesante donde vemos una actividad de más de un 30%. Es muy positiva frente al medical device, frente a la lidocaína. Pues básicamente esto es lo que tenía yo que decirles hoy. No me gusta quedar con charlas muy largas en el proceso cuando no lo necesitamos. Hay que recordar que pues cada uno de nuestros pacientes es una obra de arte totalmente diferente y que por eso cada medicamento funciona de forma diferente y que tenemos que utilizarlo adecuadamente. Muchas gracias. No sé dónde, porque yo puedo estar muy chino acá, dónde es que veo las preguntas. Ya las estoy viendo. Ok. Muy bien, mira, para hernias discales realmente hemos tenido una muy buena situación y aunque como ustedes se dieron cuenta, tenemos un proceso de cervical, dorsal y lumbar, realmente trabajamos cuando es una discopatía 3 áreas. Si es solo el núcleo pulposo, el medical device NIC y el tissue nos ayudan muchísimo. Si tenemos además los procesos espásticos de la zona, medical device es neck o cervical y medical device muscle o músculo. Y si lo que estamos teniendo es una compresión radiculopática, unimos isquial neural y el medical device, digamos en este caso, es cervical y lumbar. No los unimos los 4, sino que tomamos puntos específicos para poder colocarlos y pueden hacerlo por guía ecográfica fascinante para llegar a la zona que requeremos. Es muy buen manejo. Funciona normalmente la tercera o cuarta sesión, el paciente ve un cambio. Antes es difícil que veamos unos cambios por los picos inflamatorios que se dan. Tenemos disponible, si esta charla les va a quedar a ustedes, me imagino yo se la mando a Raúl, cualquier responsabilidad de Naturpharma, en el sentido bueno de la palabra, yo se las paso y pues que ustedes puedan recibir toda esta información que tenemos.
Por acá. Está indicado en desgarros musculares y desgarros de menisco. Bueno, aquí tenemos que mirar hasta dónde estamos llegando, ¿no? Porque me están diciendo que en el canal de YouTube se va a subir la charla, entonces allí podrán valorar la charla para que no tenga problemas. En desgarros musculares, digamos que uno tiene que utilizarlo superficialmente y no sobre la zona las primeras 2 sesiones, porque lo que vamos a hacer es un aumento de la lesión muscular. Entonces, realmente lo que lo colocamos es subcutáneo sobre la zona para que empiece a haber una actividad de mecanotransducción sobre el proceso. Después de la segunda sesión, si son normalmente 4 sesiones, 2 por semana, ya podemos hacerlo directamente intramuscular. El desgarro de no muscular, sino de, por acá está, del menisco, pues acá tiene buena respuesta cuando es un desgarro del tendón no total y digamos que tenemos una buena recuperación. Las comparaciones sobre viscosuplementación han sido mucho mejores y tienen un buen resultado. Si fuera el caso, ¿qué cantidad se debe infiltrar y cada cuánto y cuántas infiltraciones se deben realizar? Perfecto, miren, normalmente se utilizan entre 6 y 10 sesiones. Cuando es una fase crónica, se utiliza 2 sesiones las primeras 2 semanas o la primera semana, 2 sesiones por semana y después vamos por una sesión semanal. Por lo cual, entre las 2 y las 4 sesiones se hacen en 2 semanas y después una sesión semanal hasta terminar las 10 sesiones. Por eso vienen 10 ampollas en fases crónicas. En fases agudas normalmente se dejan entre 4 a 5 sesiones. ¿Cuánto se coloca? Dependiendo de la cantidad. Lo que sugerimos es que más de 3 ampollas no se coloquen porque ya es mucha cantidad. Por punto se coloca de 0.3 a 0.5 por zona, haciendo siempre subcutáneo para una pápula y profundo hacia donde lo van a colocar para que tenga la funcionabilidad de quimiotaxis y mecanotransducción. Diferencias con la aplicación de plasma rico en plaquetas, por favor. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos estimulando un proceso de mecanotransducción. Digamos que el plasma rico en plaquetas es un proceso de regeneración y modulación, mientras que esto es un proceso de mecanotransducción. A mí personalmente me gusta utilizar los medical device para posterior utilizar un plasma rico en plaquetas para que ya lleven el proceso. O sea, después de 3 semanas que ustedes vieron el proceso de recuperación, ya colocamos el factor de crecimiento que me va a dar la estimulación del fibroblasto para que haya una remodelación dentro de lo que estamos haciendo. Se infiltra todo el vial y como mínimo zonas de... Ok. Que dolores de tipo mixto se recomienda utilizar y combinar sus productos con fármacos de terapia neuropáticos. Sí, mira, yo considero que realmente lo que vamos a hacer con los medical device en procesos crónicos, en utilización de gabapentina o pregabalina o desde otro medicamento, un AINES o un derivado opiáceo, es disminuir los procesos. Por eso les digo, es ideal unirlo con betaendorfina que nos modula la respuesta a la necesidad de incremento de estos medicamentos. Entonces, primero la betaendorfina nos va a modular para que ya de base nos tenga una funcionabilidad en más bajas concentraciones, pero que el medical device sí nos dé unas adecuaciones dentro de lo que respondemos. Sí, la unión es importante. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, para fascitis plantar es interesantísimo. Aquí comenzamos con Medical Device Matrix y colocamos normalmente el que funciona más para los procesos de tendón y reumatológicos, que es el Medical Device Poly. Lo colocamos en los puntos de inserción dolorosos, subcutáneos, no tan profundos, y después de 2 o 3 sesiones cambiamos el Medical Device Matrix por el Medical Device Tissue, seguimos con el Poly para completar unas 6 a 8 sesiones. Si logran entrar profundo en la fascitis, genial. Lo que pasa es que esto duele con un berraco y pues si ustedes lo pueden bloquear, genial, pero superficialmente funciona muy bien. Desde Marcona, muy bien, qué bueno, sí, es muy linda la ciudad. Para colocar en suelos tissue y matriz, ¿en qué cantidad? En una solución salina de mínimo 100 centímetros. Lo ideal es una de 500, que pueda pasarse en aproximadamente 30 minutos a 45. Una ampolla o sea, se hace una ampolla por 100 o 2 o 3 ampollas en una de 500. Eso es como lo que se debe colocar máximo. Lo que les digo, 3 ampollas por tratamiento, no debería utilizarse más. En caso de articulaciones, ¿qué cantidad y cuánto tiempo? Depende de la articulación. Digamos, en rodilla normalmente utilizamos los 4 cc y colocamos los 4 cc
superficial colocamos 0.3 e intraarticular colocamos casi el resto de la ampolla. Y si pueden hacerlo con guía ecográfica, es maravilloso. Normalmente todas las sesiones de mecanotransducción de cualquier tejido, de cualquier área que utilizamos con guía ecográfica, funciona muchísimo mejor. En caso de articulaciones, ¿ya hay alguna contraindicación para su uso? Bueno, digamos que si hemos visto que el paciente puede tener una intolerancia a los productos, que ya haya hecho reacción a una colosintis o a un proceso de cerdo que ya tenga una reacción directa, pues no sería lo ideal utilizarlo, pero realmente no hemos encontrado una reacción directa. Y lógicamente no colocarlo en la zona de lesión específica en la primera sesión. Digamos, me acabo de fracturar y voy y entro con un medical device a la zona de fractura, pues bueno, les voy a decir que esto les va a doler hasta el alma y seguramente no va a funcionar. Aquí está el link en YouTube en donde la charla se va a subir el día de mañana. ¿Está contraindicado en pacientes entre 14 y 17 años? Sí, sí se coloca en el núcleo de dosificación. En otras zonas no hay problema, por lo cual en huesos largos o colocación en músculo o nervio no hay problema. Si lo colocamos para hueso, donde tenemos colosintis como ayuda dentro de todo esto y en núcleos o cerca de núcleos de dosificación, ningún mecanismo de mecanotransducción se hace porque puede estimular el cierre de estos núcleos. No, bueno, a ver, ¿qué hacemos en artritis reumatoidea? Si colocamos un poco en suero puede ser, a mí me gusta colocarlo en las articulaciones más lesionadas o con más sintomatología, coloco el poly, small joints y tissue unido, son 6 centímetros que se coloca de 0.5 en las articulaciones, 0.2 en las articulaciones más molestas y hacemos que los procesos de histotropismo lleven el medicamento a cada zona y puedan mejorarlo. Realmente funciona muy bien sin tener que colocarlo en todas las zonas. Bueno, en Parkinson estamos haciendo estudios basados en los procesos de estimulación. Digamos que yo les diría que la mecanotransducción que ha mostrado en Parkinson es la mecanotransducción focalizada de equipos, ondas de choque, terapia diamagnética, porque hace una estimulación transcraneal. La colocación del medical device neural por vía endovenosa para Parkinson. Estamos haciendo estudios en neurodegeneración, pero hoy no te podría decir si eso tienen, digamos que fisiológicamente a una lógica, pero es que el problema es que a ver, si yo, digamos, tengo con Parkinson una espasticidad y una rigidez, normalmente apenas coloque el tropocolágeno por quimiotaxis, va a llevárselo a estas lesiones musculares en que ya están produciéndose algo de isquemia en el centro de la fibra muscular y seguramente no vamos a encontrar el beneficio en la zona de la glía o en la depresión cerebral que estamos encontrando. Para esto encontramos otros medicamentos que nos ayudan, como el Guna Geriatrix, el Guna Cell, que de verdad crónicamente van a encontrar un cambio impresionante donde el Brain Derived Neurotrophic Factor o el BDNF y las neurotrofinas nos ayudan muchísimo y ya son para colocarlas crónicamente, 6 meses, un año continuo para mirar. En la cruz de rodillas se coloca solo una ampolla, no, o sea, una ampolla en la rodilla, sí, del de rodilla sí, una por rodilla, pero es que normalmente lo unimos, digamos, con el tissue para que tenga un buen resultado, ¿no? ¿Qué medical device se puede combinar? Exactamente el tissue, que es para fase crónica. Si es una fase aguda inflamatoria, si es una fase crónica que ya tiene algo de fibrosis y donde hay un pano sinovial, se combina primero con Matrix para eliminar el pano sinovial, disminuir la inflamación y ahí sí colocar después el tissue como unión. Pues creo que estas son las preguntas que tienen. Evidentemente yo les voy a dar aquí mi mail para que ustedes me escriban a hipertensión cervical y artritis reumatoidea por vía endovenosa. Creo que lo que me estarán respondiendo puede ayudarse normalmente aquí colocamos Thoracic y Thoracic Poly y NEC, que nos ayuda mucho. Si es en dos patologías, digamos que intramuscular funciona, pero lo ideal es los puntos gatillos de la tensión y lógicamente las articulaciones periféricas, que es donde más se afecta. El síndrome de Osgood, pues digamos que aquí utilizamos el muscle, el neural y el tissue como manejo, y sí se puede aplicar, tiene un buen resultado, sobre todo a nivel subcutáneo, digamos que aquí no entramos tan profundo. Les voy a dar mi mail, de todas formas se los dicto por si en algún momento, felipe.torres
info@crmedicine.com. Como los he dicho las últimas veces en reuniones, cuando vuelvan y quieran hacer una investigación y podernos encontrar, pues básicamente tenemos alguno. Vitamina C omega 12 se puede combinar con algún medical device. Digamos que no es lo ideal porque acuérdate que la prolina se transforma en hidroxiprolina con la vitamina C. Y si tenemos una megadosis en el suero, lo que vamos a hacer es que toda la prolina se transforme y esa hélice se desvincule y no logre hacer una anisotropía. Entonces yo les recomiendo que puedan hacerlo en una sesión sí, una sesión no, antes de colocarlo en el mismo suero. Sería lo ideal porque pues vamos a estimular un cambio de esa prolina a hidroxiprolina. Perfecto, creo que... Ah, sí, claro, pregunta. No hay problema, aquí estamos, no hay problema. Felipe, Dime. bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerte por la excelente conferencia, excelente el material que nos has compartido y pues todo lo que nos has dejado sembrado, ¿no? Sobre todo a todos nuestros invitados, a los cuales también agradezco el haber dado pues este tiempo para conocer un poco más sobre los MDs de Guna. Te mando un abrazo a la distancia, estoy lejísimo. Yo sé, se nota. Sí, acá son las 4 de la mañana. Bueno, muy bien, el que madruga Dios le ayuda, dicen por ahí. O el que no duerme, le da después un dolor tensional y se utiliza el medical device. Cualquiera de los dos. Pero bueno, pues muchas gracias como siempre. Y estamos hablando y muchas gracias a todos los participantes de este webinar y La última espero verlos pregunta. pronto. Me dicen una pregunta, se puede poner en sueros con digamos que no tengan tanta vitamina C, que es lo que les decía, pero con sueros con medicamentos homeopáticos y otras vitaminas sí se puede colocar. A ver, ¿cuál es el calibre ideal para que haga una mecanotransducción? Es de 27, es el ideal. Ya para abajo es provocar dolor muy fuerte y pues con 30 puede que si el paciente no recibe una profundidad no haga la mecanotransducción. Si tenemos de 30, genial, para que el que haga la mecanotransducción sea el líquido y la molécula, no la inyección, que es lo ideal para no producir dolor. Pero si lo que queremos es que el estímulo sea desde la inyección, sea de 27G. Sí, de 4 o 12, dependiendo de la profundidad y si quieren intraarticular, es lo ideal. Perfecto. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Raúl siempre por la invitación. Yo soy feliz cuando Raúl me dice y siempre le digo, sí, claro, tenemos que hacer algo. Esperemos que bueno, pronto personalmente podamos encontrarnos. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. En ti, Raúl, un muy buen amanecer y que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias Felipe, hasta pronto. Hasta todo el mundo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Okay.